Bienvenidos al diálogo temático sobre mecanismos institucionales para el avance de las mujeres, que es un actor fundamental para la transversalización de la perspectiva de género. Este diálogo es parte de las actividades del Foro Generación Igualdad y es para mí un verdadero honor, después de tanto tiempo de planeación, organización y trabajo conjunto, no solo de las instituciones en México, sino con ONU Mujeres, el gobierno de Francia y la sociedad civil, poder estar aquí finalmente en el Foro Generación Igualdad, compartiendo este espacio con ustedes, ministras y responsables de los temas de las mujeres y de género en diferentes latitudes del mundo. Les comparto que hace unos momentos estuvimos en una ceremonia con las mujeres indígenas de México que han abierto el fuego para protegernos y para asegurar que este es un espacio seguro, de mucha confianza y de mucha creación. Quiero agradecer la organización de este panel y, por supuesto, su acompañamiento en este diálogo en que platicaremos de cerca sobre el valor del liderazgo de los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres, sobre los obstáculos y oportunidades que nuestras instituciones se enfrentan y de qué manera se pueden asumir roles de liderazgo efectivo participando en la toma de decisiones de nuestros gobiernos y en la transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer gubernamental. Tengo el honor de comoderar este panel con mi querida amiga Lopa Banerjee, coordinadora ejecutiva de ONU Mujeres para el Foro Generación Igualdad. Los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres tienen un papel crucial en la vida de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Desde su creación, estos mecanismos han desempeñado un rol muy relevante en la elaboración de leyes, políticas y programas para el avance de la igualdad de género. Las leyes y políticas sólidas, junto con los mecanismos más consolidados para coordinar a diversos actores y garantizar su aplicación e implementación efectivas, pueden impulsar la agenda de género para que alcancemos la igualdad por la que generaciones anteriores han trabajado y luchado. La Plataforma de Acción de Beijing, en su esfera de preocupación sobre los mecanismos de adelanto de las mujeres, establece 3 objetivos estratégicos. Uno es crear o fortalecer los mecanismos nacionales y otros organismos gubernamentales. El segundo es integrar la perspectiva de género en la legislación, en políticas públicas, programas y proyectos. Y el tercero es generar y difundir datos e información desglosadas por género para la planificación y la evaluación. Como se reconoce en la plataforma de Beijing, los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres se han establecido en casi todos los Estados miembros para diseñar, promover, implementar, ejecutar, monitorear, evaluar, cabildear y movilizar el apoyo para políticas que promuevan el adelanto de las mujeres. Pero incluso ahora, 26 años después, estos mecanismos son diversos en forma y disparejos en su efectividad, atribuciones, capacidad de influencia y en algunos casos carecen del presupuesto suficiente para avanzar en sus objetivos. A menudo marginados de las estructuras gubernamentales nacionales, estos se ven obstaculizados con frecuencia por mandatos poco claros o falta de personal adecuado, capacitación, datos y recursos suficientes y apoyo suficiente de los liderazgos nacionales. Es por ello que esta conversación es de gran relevancia, ya que es una oportunidad única para compartir experiencias e intercambiar buenas prácticas entre lideresas de los mecanismos nacionales y para detectar estándares de políticas y acciones efectivas para fortalecer estos órganos gubernamentales, enfatizando que las instituciones nacionales para el adelanto de las mujeres son unidades centrales
de coordinación de políticas públicas dentro del gobierno, con la tarea principal de apoyar la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todo el gobierno, en todas las áreas de política. Proponemos hacer un diálogo permanente a través de la colaboración y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre nosotros. Le paso la palabra, el uso de la voz a mi querida Lopa para que siga con el diálogo. Thank you for an honor to co-moderate this panel with you. Because we were so impatient with the sluggish pace of change. 25 years after Beijing, the Generation Equality Forum, as you know, was supposed to be in 2020, which was going to mark the 25th anniversary of Beijing. 25 years after Beijing, women occupied only 25% of leadership positions across de los puestos de liderazgo en todos los países, en todos los sectores públicos y privados. La plataforma de Beijing nos dio toda esta maquinaria del género, los mecanismos institucionales sobre los cuales debimos haber avanzado 25 años después de Beijing. Pero el paso de cambio, la velocidad de cambio, nosotros hemos visto, claro, algo de cambio. Ha habido cambio, progreso, avance en las leyes, políticas, en los resultados en la educación, en la salud de la mujer y otras cosas, pero no lo suficiente, no lo suficientemente profundo ni amplio. Y sobre todo, no hemos visto todos los recursos para el crecimiento de igualdad de género. A pesar de que existe la maquinaria de igualdad de género, no hay los suficientes recursos, no hay el suficiente movimiento. Estamos buscando las respuestas de políticas después de COVID. Los distintos organismos de la ONU van viendo que el 80% con el género. Estamos dándole seguimiento a las políticas en tantos países en este momento y solamente el 12% de estas políticas están resolviendo esta convención del género. Esta conversación con los líderes como ustedes es crucial, porque entonces ustedes están viendo estos espacios. Ustedes pueden ver, han llegado de estos espacios de la movilización y el activismo. Aquellos que quieren ver el cambio y están en estos espacios para hacer un cambio. En este momento es tan crucial que mientras vamos recuperándonos del COVID, no estamos recuperando, reconstruyendo sistemas rotos o sistemas que no están bien financiados, donde la igualdad de género está alta en la retórica, pero baja en prioridad. La criticalidad de la centralización de las políticas de género a través de los mecanismos institucionales, dándoles los recursos, el poder, la habilidad, el espacio para ejercitar este seguimiento es crucial totalmente. Así que espero con mucho gusto esta conversación, escuchar de su experiencia mientras avanzamos, porque sabemos que cuando tenemos a las mujeres en los puestos de poder, el cambio ocurre. Para nuestro público, les quiero recordar que pueden compartir sus preguntas, sus propuestas a través de la parte de la plataforma de preguntas y respuestas. Compartan sus ideas con respeto, reconociendo que tenemos puntos de vista distintos, divergentes y que todos los puntos de vista son importantes.
Vamos a estar monitoreando y si vemos algún patrón de disrupción, los vamos a retirar de la plataforma si vemos algún intento de perturbar la conversación. Así que esperamos que sus comentarios puedan ayudar a la conversación. Tenemos interpretación simultánea. Les pedimos a los oradores que hablen claramente y con una voz clara y fuerte para que los intérpretes puedan escucharlos y entenderlos. Participantes pueden seleccionar el lenguaje que ustedes quieren utilizar. Van a ver el icono de un globo terráqueo en la parte de abajo de su pantalla y ahí pueden seleccionar su idioma. Y con esto le regresamos la palabra a Nadine, con quien es un privilegio compartir. Vamos a iniciar nuestro diálogo. Y antes de comenzar con las preguntas, quiero darle la palabra a la ministra Elena Bonetti, ministra para la Igualdad de Oportunidades de Italia, quien va a dirigir un mensaje relacionado con la presidencia de Italia del Grupo de los 20. Ministra, tiene usted la palabra. Thank you. Dear President, dear colleagues, ladies and gentlemen, allow me to express my appreciation. Querida Presidente, colegas, damas y caballeros, en este foro de generación igualdad organizado por el Gobierno de México y Francia y con la colaboración de ONU Mujeres. Es un honor participar en este segmento con colegas de distintos países. De la 56 sesión que tuvimos el viernes pasado al foro Generación Igualdad, hay muchos temas que tenemos aquí que vamos a tener la oportunidad de discutir a nivel de gobierno y organizaciones con la contribución importante de la sociedad civil, escuchando y respondiendo a las necesidades de las generaciones más jóvenes. En este punto es que debemos de incrementar nuestro compromiso y tomar mayor acción para el empoderamiento de las mujeres con una mayor participación más activa de la mujer en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en la vida pública y en la toma de decisiones que afectan directamente. Adicionalmente, también la respuesta colectiva con todos los desafíos de la pandemia, en conjunto debemos de erradicar la diseminación del virus y también llevar a la mujer a utilizar todo su potencial. Y con una voz, Italia está participando en todo esto, tanto a nivel interno como internacional. Todo lo que nuestro primer ministro ha dicho desde que el gobierno tomó las riendas del poder, ha dicho que quieren trabajar con una visión de buscar unas políticas de igualdad de género con objetivos claros. Italia está redactando su primera estrategia para igualdad de género de una manera abierta y participativa desde instituciones como aliados y asociaciones sociales, expresando la energía para implementar acciones con independencia económica, constituyendo algunas cuestiones que llegan a ser hasta violencia económica. Todo esto es clave para ayudar a esta igualdad. Hay que también atacar los sesgos de la igualdad de género y proteger, ayudar y ir tras aquellos ofensores, aquellos transgresores. Hay una coalición de acción dedicada a la igualdad de género donde se dará apoyo a través de el fortalecimiento. Apoyamos a las mujeres tanto en la recuperación pospandemia social, económica, buscando eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, porque las inequidades, las desigualdades de género afectan a nuestras sociedades y representan algo que debemos de resolver, porque las vidas de tantas mujeres están en riesgo. Convencidos de la consistencia de este enfoque, estamos introduciendo el empoderamiento de la mujer como una prioridad.
porque esto cubre áreas desde educación, empleo, ambiente, innovación digital, de A a la Z. A nivel de la conferencia de los G20, se ha hablado exclusivamente de este tema con los representantes de gobiernos, sector privado, el sector empresarial, llegando a la conclusión de llevarlo ante los líderes de la G20, dando el empoderamiento a las mujeres implica un gran avance para los países del G20 en distintos temas, resolviendo la brecha de empleo entre los hombres y las mujeres, dándoles más acceso a oportunidades de empleo, igualdad, también tener más posibilidades de educación y cuidados, asegurando mayores oportunidades para las mujeres en el empleo y un mejor equilibrio entre vida y trabajo. Así es como este tema, que es global, que se convierte crucial, que el apoyo al empoderamiento y liderazgo de la mujer, tanto económico como social, es una manera de alcanzar una igualdad efectiva de género para trabajar de manera vigorosa y poder cerrar esta brecha. Muchas gracias por su atención. Gracias, ministra Bonetti. Es sin duda un mensaje muy importante y muy importante el compromiso que nos comparte desde su posición en la presidencia pro tempore del mecanismo de coordinación del G20. Vamos ahora a pasar a la primera ronda de preguntas. Ministras, quisiéramos que nos compartieran sus impresiones sobre la situación institucional, presupuestaria y política actual de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. En este sentido, quisiéramos saber cuáles podrían ser las recomendaciones y lecciones aprendidas para ampliar la capacidad, el poder de decisión y visibilidad de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. También quisiéramos saber cuáles son los principales problemas que impiden los arreglos institucionales nacionales para incorporar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Son preguntas amplias, pero les recuerdo que cada participante tiene hasta 5 minutos para responder. Y quisiera darle en primer lugar la palabra con mucho cariño y con mucho afecto a la ministra Irene Montero Gil, que fue nombrada en enero de 2020, ocupando el cargo del Ministerio de Igualdad, que por primera vez es nombrado entidad propia tras largos años de reivindicaciones del movimiento feminista español. Desde dicho ministerio se propone ejecutar políticas de gobierno dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y trabajar en la erradicación de toda forma de discriminación. Las políticas ponen el foco en las desigualdades y en la violencia de género, aplicando una perspectiva interseccional. Con estas preguntas, este bagaje, le doy la palabra, querida ministra. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, mi querida Nadine, queridas colegas. Buenas tardes desde España. Querría comenzar dándoles la enhorabuena a México, a Francia y también a ONU Mujeres por la celebración de este primer gran encuentro del Foro Generación Igualdad. Ojalá muy pronto podamos hacerlo presencial y podamos también acuerparnos y encontrarnos físicamente. Para el Gobierno de España, esta iniciativa, como bien saben, tiene la mayor prioridad, la mayor importancia en el desarrollo de nuestra política exterior feminista, y como ministra de Igualdad les quiero expresar nuestro más firme compromiso con el foro, con su lanzamiento y con su desarrollo hasta 2026. Querría empezar mi respuesta precisamente subrayando que existe en nuestro país un Ministerio de Igualdad, algo que señalaba la propia Nadine, tras 10 años desde que se creó el primero. Esta recuperación que efectuamos en enero del 2020 expresa la voluntad política de darle a la igualdad de género el máximo rango posible en un gobierno, y además de su carácter simbólico, porque se trata de una reivindicación del movimiento feminista en nuestro país, supone que hay una institución en el máximo nivel
de gobierno responsable de transversalizar la perspectiva de género en toda la acción gubernamental y de coordinar las políticas de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Creo que esto es importante, que existan mecanismos de alto nivel a la hora de implementar políticas públicas de igualdad. No lo da todo, pero desde luego ayuda y es una cuestión determinante a la hora de diseñar las políticas públicas. En el caso de España, desde el Ministerio a los gobiernos de las principales ciudades, existe una estructura de organismos de igualdad que coordinan en los diferentes niveles de la administración las políticas públicas de igualdad. Del mismo modo, contamos con una, creo que nutrida legislación en esta materia, que también tiene enormes retos. Actualmente por eso tratamos de impulsar, de ensanchar aún más esas políticas, acomodando nuestras normas al marco internacional de los derechos humanos, y contar con esta estructura y con un corpus normativo solvente creo que también es una cuestión importante para favorecer la igualdad y el liderazgo de las mujeres, pero en nuestro caso no somos autocomplacientes y sabemos que esto no significa, pues lógicamente, que no existan desafíos y retos para su funcionamiento y para el logro de los objetivos de la igualdad. Muchas veces, incluso existiendo leyes, nos encontramos otras muchas barreras para que esa implementación sea efectiva y llegue a todas las mujeres, especialmente a las más vulnerables, ¿no? A las más empobrecidas, a las personas migrantes que pueden estar en una situación administrativa irregular, a mujeres que no han podido tener una trayectoria de independencia económica, empleos, etc. Las crisis, además, como sabemos, se ceban especialmente con las mujeres y durante la anterior crisis, desde el año 2008, tuvo lugar un recorte enorme de servicios e inversión pública en España que supuso un duro golpe para los mecanismos de igualdad. La estabilidad de la financiación y de su existencia es una clave fundamental, creemos, para el éxito de las políticas de igualdad. En el actual contexto de pandemia, España ha apostado por reforzar la inversión en servicios públicos y también en políticas de igualdad y contra todas las violencias. Creemos, y así querría trasladarlo hoy aquí, que la receta para superar esta crisis que estamos viviendo, esta emergencia sanitaria, económica y social, así como en general otras crisis, es precisamente fortalecer económica e institucionalmente las políticas públicas de igualdad en todos los ámbitos. Hay quienes consideran, también en nuestro país, que la igualdad es un lujo para tiempos de bonanza y ese es uno de los mayores riesgos que tenemos en el actual contexto. Al contrario, desde los diferentes feminismos, y este gobierno está comprometido con esa idea, venimos analizando y reivindicando en las últimas décadas, también a nivel global, que la superación de la crisis climática, de la crisis de la reproducción social y de las desigualdades pasa por la aplicación radical de una agenda feminista que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y la garantía de derechos de todas las personas, favoreciendo vidas libres y dignas de ser vividas. Es decir, hacen falta recursos económicos, formación para todos los agentes jurídicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sociales que están interviniendo y formación estable, y prestar mucha atención a aquellas políticas que parecen neutras, pero que en realidad tienen siempre un impacto de género. Pienso en políticas de vivienda, de urbanismo, sanitarias y la sensibilización social. Necesitamos, además, favorecer la participación real, plena y efectiva de las niñas y de las jóvenes en nuestras sociedades, garantizando sus derechos y su desarrollo educativo y personal, pero también sus posibilidades de tomar parte en la vida social y política de sus respectivos países. Y en este sentido, creo que el Foro Generación Igualdad supone una espléndida ocasión de lucha feminista intergeneracional, interseccional e imprescindible para que el presente y el futuro inmediato de nuestras sociedades garantice plena participación para todas. Para que todo esto sea posible, necesitamos fuertes alianzas feministas, con esto termino, intergeneracionales entre países, dentro de nuestros propios territorios, con el propio movimiento feminista que impulsa la agenda y la necesidad de justicia y de derechos para todas las personas, y necesitamos además plantar un frente unido desde los gobiernos progresistas y feministas ante los retrocesos discursivos y prácticos de las extremas derechas globales. Beijing, este foro Generación Igualdad, todo el patrimonio que las feministas del mundo tenemos para intervenir en la política de nuestro país son tesoros como lo son los derechos humanos. Son herramientas que debemos defender, fortalecer e impulsar como antídoto ante todas las injusticias. En palabras de la gran poeta mexicana Rosario Castellanos, porque soy algo más ahora, por fin lo sé,
que una persona, un cuerpo y la celda de un hombre. Soy un ancho patio, una gran casa abierta, yo soy una memoria. Pues con esa memoria construimos feminismo en las instituciones, a ella nos debemos y con ella trabajamos para un presente y un futuro justos. Muchísimas gracias, Nadine, y perdona por la extensión. Oh, muchísimas gracias, Irene, y muchas gracias por traernos a Rosario Castellanos aquí. Yo no voy a leer los currículums de las ministras para darles espacio a las preguntas y respuestas que ya nos están llegando, y tengo el placer de darle la palabra a Nelly Jacome Villalba, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género del Ecuador. Querida secretaria, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Reciban un cordial saludo desde el Ecuador y permítame agradecer a la cordial invitación hecha a Nadine del Instituto de la Mujer de México. Muchas gracias. Enseguida paso a responder los planteamientos planteados. En relación a la primera pregunta, parto por indicar que en el caso del Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género es el mecanismo especializado de género del Estado ecuatoriano y así como el órgano responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas LGBTI. La Constitución le da atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de género. Con base en lo anterior, se comprende que este Consejo en el Ecuador no es un ministerio, ni un ente ejecutor de política pública, sino que es una instancia que guía al Estado ecuatoriano para la transversalización de género a través principalmente de la asesoría técnica. Por un lado, esto permite que se cumplan las atribuciones establecidas en la Constitución, pues no es juez y parte en la implementación del enfoque de género, sino que vigila su cumplimiento. Pero por otro lado, lamentablemente, las recomendaciones del Consejo no son vinculantes y queda a criterio de las autoridades institucionales el cumplirlas o no. Además, dificulta su accionar, ya que al no ser una instancia ejecutora, el presupuesto institucional y los recursos humanos se ven absolutamente reducidos, mucho más en esta temporada de pandemia. En estos tiempos de crisis se han disminuido notoriamente el presupuesto institucional. A pesar de lo señalado, es a través de la articulación interinstitucional que el Consejo ha podido avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades. En este marco se pueden mencionar brevemente procesos destacables en cada una de las atribuciones, como por ejemplo en cuanto a formulación, hemos realizado acciones frente al cambio climático conformando la Mesa Técnica de Género y productos como el Plan de Acción de Género que dan cuenta de los resultados de la articulación entre el Estado, la cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales y la participación de la sociedad civil. Se ha brindado también asistencia técnica en la construcción de la encuesta nacional sobre violencia de género contra las mujeres. En el ámbito de competencia de transversalización, se conformó la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar, cuyas acciones se enfocan en incidir en el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, y se logró que en enero de este año la Asamblea Nacional ratifique el Convenio 190 y su Recomendación 206 sobre la prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En cuanto a la atribución de observancia, se realizó la observación electoral del proceso de elecciones generales de este año con el fin de vigilar que haya un cumplimiento en lo determinado en las últimas reformas a la Ley Orgánica Electoral sobre cumplimiento del principio de paridad. En esta línea, para fortalecer los mecanismos para el adelanto de la mujer, es necesario contar con la obligatoriedad a nivel constitucional de la transversalización de género en la gestión pública y que se dé al mecanismo de género, al menos en el Ecuador, mayor jerarquía institucional en la estructura del Estado, con facultades de contraloría, para que sus atribuciones de formulación, transversalización y observancia sean de obligatoria recurrencia y cumplimiento en todas las instituciones del Estado. En cuanto a estos principales problemas que limitan el accionar del mecanismo de género, creemos que se parte de la noción errónea de que la transversalización de género es una opción o una decisión a voluntad de las autoridades institucionales. No se lo toma realmente como un criterio imperativo que se plasma en la Constitución, porque como había indicado, falla en dar mayor jerarquía institucional al Consejo. Otro factor importante nos parece que es la falta de formación en género desde un enfoque interseccional, frente a lo cual desde el Consejo también ha implementado procesos de asesoría técnica y ha conseguido institucionalizar una capacitación para el servicio público del país.
Actualmente contamos con la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI, instrumento técnico-político para enfrentar las brechas de desigualdad y combatir la misoginia, la homofobia y toda forma de discriminación basada en género. Y recientemente logramos elaborar la norma técnica para la transversalización del enfoque de género en el Estado y una guía metodológica de aplicación, herramienta que va a permitir a cada institución pública contar con los pasos necesarios para incorporar el enfoque de género, pero nuevamente no tenemos mecanismo de obligatoriedad para que las funciones del Estado lo implementen. Por último, considero necesario que los mecanismos de género actuemos desde la cooperación multilateral y que desde las instancias internacionales y regionales de derechos humanos podamos articularnos regionalmente. De ahí la importancia para el Consejo Nacional para la Igualdad de Género del Ecuador de contar con espacios como este, que permiten compartir experiencias y fortalecer la gestión de los mecanismos de género, visibilizarlos y posicionarlos a nivel internacional, tomando en cuenta que nuestra función es aportar a la igualdad y garantía de derechos de las mujeres y personas LGBTI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria Nelly, por compartir estos desafíos tan importantes que tenemos muchas de nosotras. Tenemos ahora la participación de la viceministra del Trabajo y Asuntos Sociales de Grecia, María Sirengela. Viceministra, ¿puede hacer usted el uso de la voz? Ladies and gentlemen, dear colleagues, first of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to exchange views regarding the promotion of gender equality policies in the post-COVID era and in the light of the international challenges that arise from this crisis. Desarrollo de la mujer después de la COVID-19. Los mecanismos nacionales para promover los derechos de las mujeres y de las niñas se enfrentan a dos problemas. Uno, enfrentarse a una crisis de salud que ha destacado el impacto que tiene sobre las mujeres y, por otra parte, acabar con las barreras tradicionales porque las sociedades tienen problemas para implementar estas políticas. Por lo tanto, tenemos que construir sociedades resilientes democráticas. Para conseguir la igualdad de género, necesitamos mecanismos globales que lo permitan. Necesitamos coherencia con una implementación de políticas nacionales, internacionales y también mecanismos en todos los niveles. Ello quiere decir que los mecanismos nacionales tienen que incluir el enfoque de la sociedad y deben de incluir a los gobiernos locales, regionales y también los representantes del sector privado. Necesitamos cooperar con organizaciones de derechos humanos de la mujer y también aquellas que trabajan con las organizaciones de base para conseguir una representación igualitaria, una mejor participación en todos los niveles. Grecia está comprometida con conseguir la igualdad de género y quiere crear un marco legal consolidado. Tenemos un plan de acción nacional de igualdad de género que se va a alargar del periodo 2021 al 2025 y se alinea con otra legislativa internacional y con la legislación europea. El impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID-19 tiene especial efecto en las mujeres y las niñas. Debemos aumentar la participación de la mujer en la toma de decisiones, tanto en la esfera pública como la privada, para conseguir una recuperación completa de la crisis económica. Necesitamos paz y seguridad. Las mujeres son agentes de cambio cuando tienen paz y seguridad. Necesitamos colaborar a nivel regional e internacional. La aplicación de medidas salidas de los dos documentos que hemos desarrollado y que se centra en el enfoque de los derechos de la mujer y los derechos humanos hace que al mismo tiempo nos centremos en los problemas diarios de aquellas mujeres
que deben recuperarse de violaciones. Necesitamos rendición de cuentas. La adopción de un enfoque centrado en los derechos humanos se basa en aspectos importantes como la salud personal, la alimentación y la seguridad ambiental. Favorece la apropiación nacional y soluciones específicas para nuestro contexto. Los resultados de las medidas de implementación salidas de estos documentos se analizarán en el futuro, pero pensamos que verdaderamente va a conseguir resultados importantes. Finalmente, me gustaría mencionar que tenemos esfuerzos para acelerar el papel de las mujeres y de las niñas internacionalmente. Este papel tiene que centrarse en la aplicación de la Agenda 2030 y en afrontar el enfoque multidimensional de esta crisis. Necesitamos la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los niveles, tanto en la economía como en la sociedad. A nivel nacional, sabemos que nuestra situación no va a ser la misma después de la crisis de la COVID. La recuperación no se conseguirá sin un énfasis en los derechos de la mujer. Tenemos que trabajar todas juntas y desarrollar acciones y marcos legales mientras nos centramos en la aplicación de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a mi colega Lopa para iniciar la segunda ronda del diálogo, quiero compartir con ustedes la intervención de la ministra Lazat Ramazanova, titular de la Comisión Nacional de las Mujeres y la Familia de la Presidencia de Kazajstán, quien por compromisos relacionados con el desempeño de su cargo no pudo acompañarnos el día de hoy, pero nos compartió sus reflexiones a través de un video. ¿Qué? Pasamos a Lopa. Okay. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Bienvenidos a la vida Zoom. Y entonces le doy el uso de la voz a mi colega Lopa y volveremos más adelante para escuchar las palabras de la ministra Ramazanova. Lopa, you have the floor. Thank you so much, Nadine. And so, you know, we had some really interesting interventions. Hemos tenido unas intervenciones muy interesantes. And in fact, I am just going to from the Minister of Ecuador to ask my next question, because we know how important intersectionality is in an effort to promote gender equality in women's lives and in terms of gender policies. And also, particularly now, in the context of recovering from COVID, we know how discriminatory COVID has been in terms of affecting those that are already mucho más a vulnerable. las mujeres que ya son vulnerables. Voy a hacer dos preguntas. Antes que nada, para la señora Maite Nguana Machabane, ministra de la Presidencia para las Mujeres, Juventud y Discapacidad. Ministra, Sudáfrica tiene instituciones del capítulo 90. Sudáfrica le está dando especial importancia al tema de la justicia económica para la recuperación de la COVID. ¿Cuál piensa que es el papel del gobierno sudafricano para garantizar la seccionalidad y cuál piensa que es el papel de los mecanismos nacionales de la mujer para la recuperación económica de la COVID? Ministra, tiene la palabra.
Hola a todos nuestros compañeros de México. Quiero darle las gracias a la directora ejecutiva de Sudáfrica. Estamos hablando de que va a ser un camino largo. Las mujeres deben de continuar con esta interacción. Esta interacción se debe centrar en la igualdad. Las mujeres y las niñas están trabajando duro. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Sudáfrica? Desde hace 27 años hemos creado muchas instituciones, hemos trabajado mucho y ahora luchamos contra la violencia de género e intentamos superar los retos que suponen los femicidios. Hemos creado un comité interministerial en el que están representados todos los organismos importantes para afrontar los retos que tienen las mujeres. Podemos decir claramente que el reto que tenemos es cómo las mujeres pueden tener acceso a la financiación. Deben de ser independientes económicamente para que no tengan que permanecer en relaciones que no funcionan. Y normalmente este problema se produce por una dependencia económica. Necesitamos empoderar a todas las mujeres y esa es nuestra prioridad. Trabajamos también con las mujeres que viven con el VIH-Sida y con comunidades de los grupos LGTBI. Vemos una interacción clara y nosotros nos enfrentamos a los problemas que tienen estos grupos. Trabajamos también con el grupo de las mujeres con discapacidad. En relación a la COVID-19, nos gustaría decir que nos hemos dado cuenta de que esta pandemia ha liberado algo que estaba oculto. Ahora las mujeres de todo el mundo se enfrentan a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, esta pandemia ha reflejado cuáles son los problemas y los retos de la violencia de género, también el problema de los femicidios. Es preciso decir que cuando uno analiza la pobreza, ve cuáles son los problemas de las mujeres. Tenemos que afrontar estos retos. Estamos haciendo todo lo posible para conseguirlo. Y nuestra presidencia es un buen ejemplo. En mi niñez y en mi edad adulta he descubierto que siempre hay que encontrar una forma de cambiar los programas. Nosotros necesitamos ser flexibles. Cuando uno ve que hay un cambio, normalmente es porque las mujeres lo están apoyando. Como ha dicho nuestro presidente, debemos apoyar a la mujer con la aplicación de un presupuesto para la mujer. Nuestro presidente ha lanzado una intervención mucho más potente. Necesitamos que en todos los países la contratación
pública incluya a un 40% de mujeres, porque las mujeres que tienen un empoderamiento económico tienen mucho más éxito. Muchísimas gracias, señora ministra. Déjeme continuar con esa idea. Y ahora tengo una pregunta para la ministra Imen Sawani, la ministra de la Mujer, la Familia de Túnez. Ya he escuchado a la ministra Mashabane hablar sobre la resistencia del patriarcado y cómo acaba con los buenos programas. Sin embargo, la interseccionalidad es la forma de acabar con el patriarcado. La interseccionalidad es una herramienta que debe ser institucional. Ministra, en el gobierno de Túnez y teniendo en cuenta que Túnez ha tenido un cambio ciudadano importante, ¿cómo puede garantizar la interseccionalidad para conseguir engrasar esta maquinaria que lleve a la igualdad de género? Y especialmente, ¿cómo se va a aplicar a la recuperación de la COVID? ¿Cómo se va a conseguir la justicia económica en los planes? Muchas gracias. Muchas gracias, honorables ministras, estimados participantes. Es un verdadero honor estar con ustedes en el día de hoy y representar al gobierno de Túnez durante el principio del Foro Generación Igualdad liderado por México y Francia. Túnez está muy contenta de formar parte de este programa ambicioso creado por ONU Mujeres y como líder de la coalición tecnológica y de innovación junto con Finlandia, Chile, Armenia y Ruanda. En relación a su pregunta, nos gustaría decir que el Ministerio de la Mujer, la Familia y las personas mayores es el mecanismo nacional encargado de la igualdad de género. Pretende centrarse en las estrategias, programas y presupuestos para conseguir sus objetivos. La lucha por la igualdad de género y las igualdades iguales se creó basándose en el liderazgo de nuestra presidencia. Hemos desarrollado la implementación de un presupuesto sensible con el género en todos los sectores y colaborando con el Ministerio de Finanzas. Al mismo tiempo, tengo que decir que este Consejo quiere crear oportunidades iguales para hombres y mujeres y para promover el liderazgo de las mujeres. El gobierno ha desarrollado estrategias innovadoras y lo ha hecho con la participación de todos los sectores pertinentes. La estrategia para combatir la violencia contra las mujeres está clara. Túnez ha creado una ley orgánica de 2017 para acabar con la violencia contra las mujeres y crear en 2020 un observatorio nacional sobre la violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo, y como parte de la creación de un sistema nacional, 24 coordinaciones regionales se han creado también. Hemos creado también una comisión nacional para monitorizar la aplicación de la ley. Junto con el mecanismo de apoyo, el Ministerio ha creado un plan 1829 para ayudar a las mujeres víctimas de violencia y
Tenemos también un programa de apoyo a las mujeres dentro de la familia. Túnez ha creado una estrategia nacional para el empoderamiento social y económico de las mujeres en las zonas rurales. Le da acceso a las mujeres al emprendedurismo y les permite aplicar 5.000 proyectos. Y este es un programa que se ha desarrollado entre 2016 y 2020. Esto es en relación a la primera pregunta. ¿Debo continuar ahora? Puede terminar, puede responder a la otra pregunta, pero por favor brevemente. Como sucede en todas las partes del mundo, Túnez se ha visto muy afectada por la pandemia. El confinamiento ha llevado a un aumento de la violencia doméstica y el acceso a los servicios se ha visto muy reducido. El Ministerio de la Mujer pudo responder rápido a los problemas existentes, como tener una línea telefónica para aconsejar y orientar a los miembros de la familia y a las mujeres que sufrían violencia. Las llevamos también a centros en los que podían refugiarse. Hemos creado nuevos créditos para las mujeres. El Ministerio de Asuntos Sociales creó un fondo para las familias y para las empresas. La pandemia ha revelado áreas en las que podemos mejorar y la necesidad de ser más flexibles. Hemos visto también que hay una ausencia de estrategia para las mujeres. Es la razón por la que el Ministerio ha creado un nuevo programa que debe tener en cuenta todas las repercusiones de la COVID-19. Muchas gracias, señora ministra. Para tener mejor acceso a la financiación, el refuerzo de las colaboraciones público-privadas puede llevarnos a una cadena de valor que permita tener un plan de desarrollo para la economía y la solidaridad. Disculpe, señora ministra. Incluyendo expertos en los comités de género para conseguir la participación de las mujeres en temas relacionados con la toma de decisiones y dar los pasos necesarios para que las mujeres no sufran por encontrarse en el empleo informal. Ministra, le pido por favor que vaya terminando. Estamos seguras de que gracias a la coordinación de la sociedad civil y del sector privado, vamos a poder avanzar a conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Muchas gracias. Esperamos que todos los hombres y mujeres tengan iguales derechos y los mismos accesos a la igualdad. Y sin más, le paso la palabra a la señora Mónica Tobero, directora del Centro de la Mujer de Uruguay. ¿Cómo está fortaleciendo la interseccionalidad dentro de su institución y cómo se están centrando en la justicia económica? Le cedo la palabra. Buenas tardes a todas las panelistas. Buenas tardes a Nadine Gassman, a nuestra coordinadora de ONU Mujeres Global. Gracias por la invitación a participar. Trataré de ser breve porque todas las
sorprendieron un poco. Uruguay ha implementado hace ya unos años y ha venido mejorando la calidad del sistema de transversalización de las políticas de género. Hoy, en este momento, y a partir de la ley 19.846, que fue aprobada en diciembre de 2019, esto es, en la administración del gobierno anterior, que nosotros hemos decidido continuar y seguir construyendo sobre ella, a pesar de integrar una coalición de gobierno de distinto signo político, nos parece muy importante la reconstrucción de la democracia, que ya en Uruguay iniciamos hace más de 35 años, y en la que hemos contribuido mujeres de todos los partidos políticos y de la sociedad civil. Nos ha parecido, decía, importante continuar con una política de Estado en este sentido, que ha ido construyendo lo que llamamos un edificio legislativo, que hoy es sumamente robusto, pero que tenemos el desafío de, como decimos nosotros, equiparlo por dentro también. En Uruguay les decía que a partir de la ley 19.846 de igualdad, y que integra además en el cuerpo legal del país todos los acuerdos y convenciones firmados por el país a lo largo de los años y de los distintos gobiernos, se ha construido el organismo rector, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Digo hoy porque por supuesto que nuestro objetivo es ir hacia una independencia institucional progresiva. Es el organismo rector de las políticas de género para todo el Estado. Y eso se instrumentaliza a través del Consejo Nacional de Género, que está integrado por todos los organismos, los 15 ministerios que integran hoy el Gobierno Nacional, más el Poder Judicial, la Universidad de la República, la Fiscalía, la Central Sindical de Trabajadores, la sociedad civil, tanto en su perspectiva académica como de mujeres rurales y las que trabajan la dimensión étnico-racial, básicamente la población afrodescendiente, que en Uruguay alcanza alrededor del entre el 10 y el 15% de la población. Decía que el Consejo Nacional de Género, que está integrado por estas 29 organizaciones de la sociedad civil y del Estado, es la que genera las políticas, determina las políticas de género y los planes para manejarse en el Estado respecto a género. Por supuesto que estamos hablando de este año, se han puesto como prioridad 4 temas que se han implementado desde el Instituto Nacional de las Mujeres, que es en primer lugar la respuesta en violencia de género. Sus políticas se instrumentan a partir de un plan generado a su vez por el Consejo Consultivo en Violencia de Género. El segundo gran tema, que es la autonomía económica, donde a nivel global tenemos, por supuesto, muchas cosas en común. Nosotros consideramos que la autonomía de las mujeres, si no se alcanza a través de la autonomía económica, siempre va a ser parcial. Y por supuesto que cuando hablamos de economía económica estamos hablando de integrar la dimensión de los cuidados como eje fundamental para la instrumentación de esas políticas. El tercer gran punto de nuestra política de Estado es la participación política. Nosotros creemos que sin la participación definitiva de las mujeres compartiendo las instancias de decisión, tanto del Estado como del sector privado y de cualquier organización que tenga poder de decisión sobre la ciudadanía, es imposible alcanzar el ejercicio de los derechos sustantivos de las mujeres. Decía que la tercera línea es la participación política y la cuarta es la territorialización de las 3 anteriores. Uruguay, como tantos países de América Latina y también
en el mundo. La centralidad en la capital es muy importante, particularmente en nuestro país. La mitad de la población está concentrada en la capital del país, que es a su vez un espacio muy pequeño de la totalidad del territorio. Por lo tanto, nuestra política hacia el interior del país, donde tenemos un porcentaje importante de población rural, de población afrodescendiente, sobre todo instalada en las zonas de frontera con Brasil, y de población sumamente empobrecida, que por supuesto, como en todos los países, eso creo que es global, la pobreza tiene cara de mujer y tiene cara de niño y de niña. Estamos trabajando en ese sentido. En Uruguay se ha logrado instalar el Consejo Nacional de Género y construir una institucionalidad en torno al Consejo y, como decía, integrando a todos los sectores del Estado y de la sociedad civil. El gran desafío que tenemos, por supuesto, que es convencer al resto del Estado, no solamente a las organizaciones como tales, para que instrumenten su trabajo en función de las políticas de género y transversalizando el género, sino también a los operadores políticos. Creo que es algo que tenemos que decir y transparentar en este foro y en todos los que participemos. Las mujeres Thank you, Minister. Thank you so much. My next question is to Minister Marika Monzant, the Minister for Women. Mi siguiente pregunta es para la ministra Monzante. Quiero hacerle las mismas preguntas, tanto de su historia personal, así como lo que estamos viendo. Estamos tomando las preguntas del chat. Ministra, en esta cross-seccionalidad, Canadá lo ha estado manejando tanto en migración, en temas de migración, y también poblaciones indígenas. Y usted también ha estado ha sido muy clara en este tema de la cross-seccionalidad o transeccionalidad, tanto en su experiencia y el valor que esto trae a la mesa en su papel como ministra. ¿Y cómo es que Canadá está garantizando esta transeccionalidad a través de esta maquinaria en la agenda, así como enfocándose en el aspecto económico que estamos viendo con lo que está ocurriendo con la COVID y debido al enfoque de Canadá en la parte feminista, en la parte de la búsqueda de recursos? ¿Cómo es que esto se traduce en política interna? Gracias, Leopoldo. Es un gusto verte, aunque sea a través de una pantalla, y es un placer conectar con mis colegas, líderes de todo el mundo. Me siento sumamente inspirada escuchando la atención que ustedes le ponen al feminismo, a la respuesta a la COVID en cuanto a la recuperación. No estamos solos. Somos parte de un movimiento que ha existido desde antes que nosotros llegáramos aquí, un movimiento que continuará incluso mucho tiempo después de que ya no estemos aquí. La pregunta, Lopa, es muy importante y en un momento correcto. Canadá es co-líder de los movimientos feministas y estamos felices de de colaborar con nuestros colegas en los Países Bajos y en otros lugares, pero nos gusta saber el avance que estamos nosotros haciendo en la interseccionalidad, en todos estos temas. Hace 25 años, los canadienses en Beijing pudieron regresar a Canadá y presionar al
con el gobierno de Canadá para que se implementaran estos temas y se mantuvo vivo y lo aplicó incluso cuando los valores de los gobiernos en el momento no estaban tan alineados con el feminismo y el feminismo interseccional. Hemos ido viendo las organizaciones de mujeres, las organizaciones que buscan la igualdad, las organizaciones LGBT, nos han enseñado muchas cosas. En segundo lugar, Canadá ha estado poniendo una visión interseccional en sus distintas herramientas. De esas herramientas las seguimos afilando. Canadá es un país diverso, es una de las cosas que nos hace fuerte y es un país grande geográficamente. Así que mi colega que habló antes de mí, habló de RGB habla de la ruralidad y eso nos ha ayudado en nuestra respuesta a la COVID, poder mitigar los desafíos que las comunidades urbanas, rurales, nos permiten, incluso indígenas, nos permiten comunicarnos en distintos lugares del país. Adicionalmente, el trabajo que estamos haciendo en cuanto a los presupuestos en género, también estamos recopilando estadísticas y datos que nos dan las bases de este análisis. Por primera vez empezamos a recopilar datos basados en raza. Esto nos permite ver que las mujeres que han sido racionalizadas de las comunidades asiáticas, las mujeres indígenas, han sido golpeadas seriamente y podemos ver que hay mujeres que viven en las partes rurales de Canadá, han sido golpeadas fuertemente de distintas maneras y no lo podemos resolver y recopilar los datos. Creo que nos permite ver todo esto. El gobierno de Canadá está contando con nosotros y la respuesta nos va a incluir. Puedo continuar, pero sé que me quedan 3 o 4 minutos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la ministra que es secretaria permanente en Ruanda. La ministra Botero acaba de hablar acerca de reconstrucción de democracia. Ruanda ha también trabajado en esta nueva democracia, en esta nueva reconstrucción de la democracia tan magnífica y se ha enfocado muchísimo en el acceso a la tecnología y había una pregunta en el chat también acerca de cómo aseguramos un acceso igualitario a la tecnología como la manera de tener una igualdad de género. En su respuesta acerca de la interseccionalidad y acerca de cómo priorizarla y en temas de la justicia económica, si usted puede hablar acerca de esta reconstrucción de la democracia enfocada en la tecnología. Tiene la palabra. Ministra, por favor, abra su micrófono. Necesita abrir su micrófono, por favor. We can hear you, Minister. Please go ahead. Okay. ¿La podemos escuchar? Gracias. Distinguidos asistentes, colegas, quiero agradecerles por haberme invitado a este evento y quiero felicitar al gobierno de México y de Francia por ser nuestros anfitriones. Quiero anunciar felizmente que Ruanda está con los líderes en cuanto a la innovación y tecnología, igualdad de género, con Túnez y Chile ha firmado este acuerdo.
Después de 1994, Ruanda estaba devastado social, políticamente y en todas las áreas. Y la recuperación solamente era posible si los hombres y las mujeres de manera conjunta jugaban un papel central. La igualdad de género ha sido muy importante para un crecimiento sostenible. Hemos tenido compromisos nacionales donde podemos ver el crecimiento del gobierno de Ruanda en el 2015, alineando los principios de igualdad de género, igualdad de derechos para las mujeres en la toma de decisiones y en los organismos de toma de decisiones. Ahora, con la visión que tenemos y la estrategia nacional de transformación, consideramos la agenda de igualdad como un compromiso constante para tener una agenda y un marco permanente. Tenemos políticas nacionales, hemos ido reforzando el compromiso y la participación de la mujer, igualdad y empoderamiento. El empoderamiento, la agenda de empoderamiento y de igualdad se ha establecido como un pilar estratégico y creo que ya se los había mencionado. Tenemos la voluntad política que nos ha llevado a crear las políticas que ya mencioné. También hemos establecido un marco institucional. Tenemos a nuestro Ministerio de Promoción de Género y Promoción de la Familia con políticas de protección de género y de los derechos de la familia. Se han elegido a las mujeres a nivel nacional a cargo de los programas en el programa de desarrollo. También tenemos una institución pública en todos los sectores. También tenemos un foro para una supervisión basada en género. El papel del ministerio a nivel de gobierno central es el de asegurar la implementación de políticas y estrategias para la promoción del empleo de la mujer y la protección infantil, la inclusión en la agenda. También tomamos en cuenta esta agenda nacional y se considera con ONGs y otras organizaciones, sociedad civil y el sector privado. El ministerio ha diseñado en colaboración con distintas estrategias del gobierno, así como organizaciones del sector civil. También seguimos trabajando y haciendo análisis de la agenda para asegurarnos que esta agenda siga siendo válida en todos los sectores. Hay algunos temas que son como indicadores que son muy importantes a ser considerados el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de la Familia, para asegurar que la agenda sea considerada en el proceso de planeación y presupuestación. También quiero compartir con ustedes acerca de cómo y qué hacemos y también lo que queremos promover la mujer utilizando la tecnología, igualdad de género, algo que nos ha ayudado a promover la agenda de igualdad con la participación. Hemos ratificado un compromiso internacional
En el 2000 se adoptó la agenda para el 2020 y ahora tenemos una clara visión. Se ha decidido utilizar las agendas para mejorar los negocios y los procesos en la economía con una óptica nacional e infraestructura, resultando en una penetración móvil en un alto porcentaje para tener la participación y cooperación que se incrementó hasta el 62% en marzo del 2020. El 84% de las mujeres han crecido comparados con el 88% de los hombres. Los programas en Ruanda se han lanzado y tienen más penetración, sobre todo en las áreas rurales. Las innovaciones donde se ha creado una colaboración en el sector privado para que haya más posibilidades y oportunidades para la juventud en distintos aspectos, en soluciones con la tecnología y distintos programas. Gracias, ministra. Se nos está acabando el tiempo, lo sentimos. Si puede cerrar, por favor. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Nadine, parece que tenemos listo el vídeo de la ministra de Kazajistán y también de la ministra de Palestina. Tenemos el visto de Kazajistán y tendremos el vídeo de Palestina por la noche. Recuerden que hay un foro posterior. De momento vamos a tener el vídeo de Kazajistán. Veamos ese vídeo y después vamos a tener unos minutos para responder algunas preguntas más que nos han llegado. Empezamos con el vídeo. Позвольте поприветствовать вас от имени Национальной комиссии, представляющей интересы женщин Казахстана, и выразить признательность за возможность участия казахстанской делегации в работе форума. Благодаря политической воле в исторически короткий срок в Республике Казахстан осуществлен ряд важнейших реформ, направленных на эффективность национальной гендерной политики. По инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева в 1995 году создан новый для страны институциональный механизм. Sorry, we're going to change to have this video with subtitles. We're sorry. Lo sentimos, no tenemos el vídeo con subtítulos. Mejor dicho, vamos a cambiarlo a un vídeo con subtítulos. Un segundo simplemente, por favor. Un nuevo mecanismo institucional se creó para ayudar a resolver los problemas de las mujeres. Actualmente, el mandato de la Comisión Nacional como órgano asesor incluye 12 estrategias claras, entre las que se encuentran una serie de prioridades fundamentales, como el desarrollo de recomendaciones para crear formación y
al mismo tiempo conseguir la igualdad entre hombres o mujeres. Los parlamentarios en mi país tienen diferentes profesiones y tienen la voluntad de contribuir a la implementación de nuevas normas. La Comisión Regional ha conseguido operar de forma exitosa diferentes programas en las regiones de nuestro país. La Comisión Nacional está coordinada en todos los campos. Esto nos da un ejemplo de la importancia de tratar los problemas en todos los niveles, así como conseguir las oportunidades para desarrollar políticas. La Comisión Nacional juega un papel fundamental en la integración efectiva de las relaciones legislativas con los otros órdenes de nuestro gobierno. Tenemos que acabar con la discriminación y debemos de utilizar esta ventana como una oportunidad para enfrentar los retos de la sociedad de Kazajistán. El Instituto del Defensor del Pueblo ha introducido unos nuevos recursos para desarrollar proyectos en las ciudades. El jefe del Estado ha establecido una cuota del 30% para la representación de las mujeres. Esta decisión es histórica en Kazajistán. Actualmente las mujeres suponen el 27% de las parlamentarias. Actualmente Kazajistán está aplicando una segunda fase del concepto de familia y género. Hasta 2030 intentará conseguir unirse al sistema y desarrollar su propio presupuesto. Asegurar la igualdad de oportunidades dentro del empleo es muy importante. Las medidas desarrolladas por nuestra República tienen especial importancia. Kazajistán está entre los países que más luchan por el desarrollo del empleo. Es nuestra responsabilidad conseguir un desarrollo sostenible. Dentro del sistema de la salud, de la educación y de los servicios sociales, la proporción de mujeres es del 73%. Para apoyar estos servicios hacen grandes sacrificios. Tenemos planes para incrementar la presencia de las mujeres en la esfera pública en el futuro. Un tercio de los trabajos de Kazajistán se concentran dentro de las pymes. Tenemos un mecanismo nacional para desarrollar el empoderamiento de las mujeres dentro de nuestra región. Colaboramos con otros países de Asia Central para conseguir estos objetivos. Desarrollamos programas de apoyo a las niñas de Afganistán. Damos planes de apoyo para más de 100 niñas en Afganistán. Hoy nos enfrentamos a problemas comunes y obstáculos que nos impiden mejorar la calidad de la vida de las mujeres, pero tenemos que revertirlo. Necesitamos una estrategia única y un camino común para catalizar el progreso de nuestra sociedad. Kazajistán expresa la necesidad de seguir trabajando para unirse a foros internacionales en los próximos 5 años. Kazajistán está lista para trabajar dentro de Asia Central para conseguir la igualdad de género. Apoyamos la Agenda de Desarrollo de 2030. En abril estamos planeando lanzar el centro en la base de intentar crear un único banco para el intercambio de mejores prácticas para la protección de las mujeres y para superar los retos globales. Les deseo que tengan un foro
productivo y también les deseo paz y prosperidad para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la representante de la Comisión de la Mujer y la Familia de Kazajistán. Y ahora tenemos aproximadamente unos 20 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Ahora voy a leer algunas de las preguntas. Un par de ellas se dirigen a determinadas representantes, mientras que otras son generales. Cualquier persona que quiera puede responder. Hay una pregunta sobre la planificación interministerial e interdepartamental. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los ministerios de finanzas y los de la mujer están mejor integrados y tienen una mejor coordinación para afrontar los problemas de la representación de la mujer? ¿Quién quiere responder? Nadine, veo que has levantado la mano, pero hay una pregunta específica para ti. Así que te dirigiré la pregunta más tarde y puedes responderla. ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta? Ministra Botero. Sí, ahí es lo que podría agregar a las estrategias que ya fueron planteadas y señaladas, una importante que quizá no se mencionó, que es la capacidad de liderar de quienes están al frente de los mecanismos de género, ya sea ministras o líderes de los mecanismos de género. Es muy importante al interior de los gobiernos que exista una capacidad de negociación importante para convencer a los demás operadores políticos de la importancia de financiar estas políticas, sobre todo post-COVID, pero sobre todo que entiendan los ministros de Economía y de Finanzas que esto se trata de una inversión y no de un gasto. Thank you, Minister. Over to you, Nadine, to answer that. Muchas gracias, ministra. Nadine, te cedo la palabra. Y después hay una pregunta específica. ¿Cuáles son las estrategias que está adoptando InMujeres para incluir la perspectiva interseccional y cómo se está adaptando? Puedes responder a las dos preguntas al mismo tiempo. Porque nos permite hablar un poco de cómo hemos abordado el tema en México. Nosotros lanzamos, desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un proceso participativo de construcción del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024. Un proceso donde consultamos a casi 5,000 mujeres de los 32 estados y dialogamos con más de 70 dependencias del gobierno federal para hacer un programa que realmente, por un lado, respondiera a las necesidades de las mujeres, a las expectativas de las mujeres en relación al trabajo del gobierno, pero al mismo tiempo estuvieran vinculadas estas expectativas con los planes específicos de cada uno de los ministerios, de las secretarías. Entonces, en esta identificación de 6 objetivos prioritarios, de 37 estrategias y 367 acciones que yo digo que cada una de ellas son una pequeña revolución, estamos trabajando de una manera coordinada, obviamente el Instituto Nacional de las Mujeres como órgano rector de la política de igualdad, dándole seguimiento, acompañamiento, asistencia técnica a estos trabajos que nos están permitiendo, por un lado, diseñar y desarrollar un sistema de cuidados, trabajar interinstitucionalmente en el tema de violencia contra las mujeres, ver
invertir para crear redes de mujeres constructoras de paz, pero trabajar también con salud, con educación, para incorporar los derechos sexuales y la salud sexual y reproductiva, y tanto en los servicios de salud como en los temas de educación. Y todo esto, y ahí voy a tu segunda pregunta, Lopa, está hecho de una manera que realmente pone en el centro las necesidades de las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad en nuestro país. Quiere decir, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres de la diversidad sexual, y la construcción de los programas, de los proyectos y de las inversiones están con ese foco puesto en lograr que las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad tengan un mayor acceso a programas, a servicios que además son la prioridad, son los programas prioritarios del Gobierno de México. Thank you, Nadine. Muchísimas gracias, Nadine. ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Que levante la mano y os paso la palabra. ¿Cómo nos aseguramos que tenemos mayor financiación para las instituciones de la mujer? Este es un punto fundamental. Estamos hablando de todo el objetivo del Foro de Generación Igualdad. Nosotros hablamos todo el tiempo de aumentar los recursos y esto empieza con los ministerios de la mujer. ¿Cómo podemos aumentar la financiación? ¿Tenéis alguna idea que compartir con nosotras? Levantad la mano, sí. Ministra Nelly. Me parece que lo importante tiene que ver con parte de los problemas también de los mecanismos de género, y es que si no logramos tener un estatus jerárquico a nivel, es más difícil acceder e incidir también en el tema de los presupuestos. Lo que mencionaba la ministra Botero también, es importante tener como un mismo nivel de negociación en tanto cómo se están financiando, cómo nos estamos financiando los mecanismos de género. Obviamente, como es responsabilidad estatal en el caso del Ecuador, todo lo que tiene que ver para el funcionamiento de servicios básicos administrativos de la institución del Consejo Nacional para la Igualdad de Género es presupuesto del Estado. Sin embargo, no tenemos un centavo para poder realizar acciones propias de nuestras atribuciones, y eso lo compensamos con la cooperación internacional. Es a través de proyectos, de convenios que hacemos con la cooperación que logramos ir implementando acciones y sacamos adelante algunas actividades, básicamente. Y el resto de actividades que tiene que ver con asesorías técnicas y coordinación interinstitucional, lo hacemos es en función a los nexos coyunturales que tengamos de apoyo, porque, insisto, un limitante fundamental es el no tener el mismo nivel jerárquico que nos permita ponernos en una misma mesa de negociación, por ejemplo, cuando se está elaborando el presupuesto del Estado. Entonces, nosotras recibimos ya los resultados de esa negociación. Thank you so much, Minister. Muchas gracias, ministra. La siguiente pregunta está relacionada con la innovación institucional para tratar temas medioambientales. ¿Cuáles son las innovaciones institucionales que son necesarias para conseguir la justicia climática? Un punto muy relacionado con la vida de las mujeres y las niñas que viven en los márgenes de la sociedad. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien más quiere decir algo? Por favor, levante la mano para intervenir o simplemente empiecen a hablar. De momento no veo a nadie que haya levantado la mano. Entonces voy a seleccionar a alguien de la lista porque parece que no tenemos a ninguna voluntaria. Esta es una buena pregunta. Para la ministra de Túnez, la ministra Huimel, ¿está todavía con nosotros? Parece que no. Déjenme combinar esta pregunta con otra y le cedo la palabra a la señora Montero de España.
Voy a combinar la pregunta. Tenemos ya este problema de la justicia climática y cómo ser innovadores. Y antes ha habido una pregunta que ya he mencionado sobre cómo conseguimos un discurso de la mujer internacional, cómo lo relacionamos con la política doméstica de la mujer. España ha hablado siempre del tema de la mujer internacionalmente. ¿Cómo podemos relacionar la política local con la innovación política? Señora Montero. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que una de las claves de la agenda feminista es que es internacional. Es decir, que y más particularmente esta cuarta ola que está poniendo en el centro de la agenda feminista no solamente la lucha contra las violencias, contra todas las violencias, ¿no? Y ese convenio de Estambul que para nosotras es tan importante a la hora de aplicarlo en nuestro país para luchar contra todas las formas de violencia. No solamente la lucha contra las violencias contra las mujeres, sino también la lucha por la redistribución de tiempo, de riqueza y de cuidados. Esa lucha por la redistribución creo que no puede abordarse solamente desde un país y que es necesariamente internacional. Por tanto, la creación de fuertes alianzas feministas, y más cuando estamos viendo que quien pone en el foco de su lucha contra los derechos de las mujeres es una extrema derecha que está organizada a nivel internacional y que tiene como uno de sus ejes fundamentales de actuación precisamente es el retroceso en la agenda de las mujeres, el retroceso de los derechos de las mujeres. Creo que hace más falta que nunca no solamente una alianza feminista en la política internacional, sino también algo que han puesto otras panelistas encima de la mesa, que creo que tiene que ver con el reconocimiento y con el respeto a las organizaciones de la sociedad civil, al movimiento feminista, a las organizaciones de mujeres que ya se organizan de forma internacional y que están trasladando y convirtiendo en internacionales los principales objetivos que ahora mismo las mujeres, el movimiento feminista, están poniendo encima de la mesa. Esa actitud de escucha y de ser capaces de incorporar a la acción institucional la voz de esos movimientos feministas y los principales objetivos que están planteando a nivel internacional y teniendo en cuenta todas las diferencias que puedan existir entre nuestros países, pero que al final nos enfrentamos muchas veces a retos comunes, tanto en lucha contra las violencias como decía, en ese eje de redistribución de tiempo, riqueza y cuidados. Creo que es fundamental. Particularmente creo que, y se ve en este tipo de foros, cuando nos enfrentamos a tareas que implican remover estructuras muy asentadas en nuestras sociedades, el escuchar a otras personas, a otras mujeres que están liderando procesos de cambio en otros países, las prácticas que pueden implementarse, que pueden adaptarse, que podemos repensar juntas los retos, creo que eso también nos aporta herramientas para poder después adaptar esas ideas a la solución de problemas que nos podemos encontrar pues, adaptados a cada país, ¿no? Para mí hay una cuestión fundamental que creo que también justifica y explica que sea tan importante tener fuertes alianzas feministas y una política exterior feminista, que tiene que ver con que el tema del panel de hoy versa sobre el eje de la representación, ¿no? Sobre la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de decisión y de la vida y sobre los liderazgos feministas y los liderazgos de mujeres, pero yo creo que no vamos a avanzar al 100% en ese eje si no somos capaces también de avanzar en el eje de la redistribución. Muchas veces no pueden existir liderazgos feministas porque los suelos son tan pegajosos que no dejan a la mayoría de las mujeres despegarse, y por eso me parece que esta cuarta ola a nivel internacional del feminismo, situando ese eje de la redistribución en el centro, la importancia de las políticas públicas y de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, como motores que generan justicia social y, por tanto, que nos permiten revertir importantes que justifican y explican por qué son importantes las alianzas feministas y cómo construir una agenda internacional compartir buenas prácticas que después pueden aplicarse a nuestros países y que podemos desarrollar internamente.
Thank you, Minister. And then there are. Gracias, ministra. Hay una pregunta. Las instituciones están incluidas dentro del gobierno, independientemente de quién acceda al poder o deja de. Siguen siendo fuertes gobierno tras gobierno, independientemente de las elecciones. Algo adelante. Minister, you're on mute. Sorry, man. I think this, I like the feminist alliance idea because starting with the leader of the UN Women, we were young activists. To bring about this change that came in 1994. Este cambio es tan importante. De acuerdo con todo esto. To bring a new generation equality. Es muy importante porque trae a la mesa a estas feministas jóvenes de distintos países. Pero por lo que estamos peleando tiene que ver raza. Pero ¿cómo podemos asegurar de una manera democrática y sin a través de un proceso parlamentario? No hay manera, no hay otra manera de un líder progresista, pero muy y las cosas que podemos cambiar, las cosas que podemos cambiar para bien, pero si legislamos, no debe depender de quién esté en el poder. Gracias. Muchas gracias, ministra, por sus maravillosas palabras. Y esta es la última pregunta antes de empezar a cerrar. Esta última pregunta es acerca de cómo fortalecemos los mecanismos fortalecimiento de nuestros grupos locales, porque también todo el activismo tiene mucho que ver con la respuesta a las comunidades locales, las voces de las mujeres a los niveles locales. ¿Cómo podemos los mecanismos institucionales? Si no, voy a pedir a la ministra Ingabire que tome la palabra. Nuestra ministra de Ruanda, la veo que está aquí conectada. Respecto a alguien más que quiera participar, que quiera comentar. Sí, ministra Botero, por favor. Solo comentar una es que cada gobierno municipal, el país está dividido en 19
articula las políticas municipales dentro de su departamento y a la vez interdepartamental de género, que es un foro donde discuten y generan buenas prácticas e intercambian buenas prácticas entre las referentes de género de los departamentos, que a su vez están representadas también en el Consejo Nacional de Género. De todas maneras, los trabajos, si es difícil al interior de los gobiernos nacionales articular políticas de género y convencer a los gobernantes de la importancia de integrar estas políticas en sus reparticiones, a nivel municipal eso vemos que se hace mucho más difícil, por lo tanto el rol unos desafíos mayores, pero creemos que ese es el mecanismo porque ayuda a crecer municipales. Thank you so much. Thank you. And it's been maravillosa. Voy a empezar a cerrar, pero antes de hacerlo, quiero decirles que ONU Mujeres habló acerca del foro Generación Igualdad, dándonos la oportunidad de traer al eliminar, para derribar los muros del patriarcado y lo que decíamos anteriormente acerca de alianzas feministas de que se trata la maquinaria de la agenda de estos en este momento son democracias que no son liberales, son autocracias. Servir a toda la población en salud, en educación, en terminar con la violencia, ingresos dignos y buscar los temas de la migración, todo como justicia climática, democracia. Estos mecanismos institucionales, democracias feministas y también reflejarse en un multilateral. Muchas gracias, Lopa. Muchas gracias a las queridas viceministras, acompañando vía remota. Sin duda, este ha sido un diálogo muy rico, lleno de buenas prácticas de los mecanismos de avance de las mujeres, que tiene que ver en nuestra posición, nuestro financiamiento. En el centro un tema que quisiera contribuir desde México, y sé que Ruanda lo tiene también muy clara, que hace trabajar en gabinetes, en congresos que tienen paridad. Todos estos la transversalización de género en las políticas públicas y el actuar de nuestros gobiernos colaboran. Creo que el tema de estar juntas, de hacer política juntas, política feminista, me parece conversación, nosotras las ministras y autoridades de alto nivel responsables de las políticas a favor de los derechos y
Igualdad, o el día de hoy, reafirmemos nuestro compromiso con hacer realidad una de Beijing y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y les propongo nuestros mecanismos para el adelanto de las mujeres en todos los niveles, principalmente, como se habló, a nivel local, con un enfoque de género y derechos humanos en favor de las mujeres y las niñas de nuestro estado. Les propongo la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Agenda 2030 y los compromisos de igualdad, en especial las acciones que se establezcan en el marco de las coaliciones multipares para darle seguimiento a la estrategia feminista que se ha trabajado en el marco del vínculos sólidos entre las ministras y autoridades de alto nivel responsables de las políticas públicas y con las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y feministas en su diversidad. Todas las mujeres y las niñas. Y finalmente les propongo que le demos puntual seguimiento a los audaces compromisos en igualdad para hacer de la igualdad una realidad. Yo les agradezco a todas por su compromiso en este camino, trabajando, aprendiendo las unas de las otras y comprometiéndonos realmente lleve la igualdad entre mujeres y hombres a otro nivel, al nivel en que todas por su participación. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotras durante esta. Recuerdo que hay sesiones especiales, que hay espacios para hacer networking, que hay una agenda cultural también muy interesante, además de stands para ver algunos temas específicos. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Chao.